Hola, bienvenidos a este canal. Me gustaría dar una breve introducción de mí mismo y hablar un poco sobre el objetivo de este canal, pero si desean pasar directamente al contenido de este video, he colocado marcas de tiempo abajo. Bueno, hablando de mí, yo soy Hugo Castillo Sánchez, yo soy ingeniero químico egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Yo tengo maestría en ingeniería química también por la misma institución. Y en 2019 obtuve mi doctorado en matemáticas aplicadas en UCL, University College London, en Reino Unido, donde me dediqué a estudiar teóricamente el comportamiento de fluidos complejos. Después de terminar mi doctorado, por 3 años y medio fui investigador postdoctoral asociado a la Universidad de Sao Paulo en Brasil, donde mi principal trabajo consistió en implementar modelos matemáticos para fluidos de interés industrial en un software para dinámica de fluidos o CFD, que fue desarrollado por mis colegas en Brasil. Para desarrollar este software, este proyecto fue financiado por varias instituciones, incluidos una de las empresas paraestatales de extracción de petróleo en el mundo, que es Petrobras. Mis líneas de investigación son reología, que consiste en el estudio de la deformación de los fluidos. También me dedico a estudiar o me interesa la mecánica de fluidos, los fenómenos de transporte que consisten en la transferencia de cantidades físicas como masa, energía o momentum. Y también mis intereses de investigación son dinámica de fluidos computacional o CFD. Yo en mi carrera académica he tenido la oportunidad de publicar más de 8 artículos en revistas internacionales y también he tenido el privilegio de asistir a diferentes conferencias en mi área. Durante mi etapa como estudiante me di cuenta de que la mayor parte de la información relacionada a mi área estaba en inglés. Estoy hablando de libros, de artículos científicos principalmente. Esto no era un problema para mí porque yo estoy acostumbrado a leer en inglés y porque saber el idioma era un requisito para estudiar tanto mi maestría como para mi doctorado. Pero estoy consciente de que no todos los estudiantes de habla hispana en Latinoamérica o en otras partes del mundo no tienen ese privilegio de poder estudiar un segundo idioma. Y este es uno de los principales motivos que me llevó a crear este canal, para poder compartir mis conocimientos y mis experiencias en esta área de la ciencia usando mi idioma nativo, que es el español. Yo soy una persona que está ampliamente a favor de que todo conocimiento científico debe ser accesible para todos, y es por eso que la mayoría del material científico que yo he elaborado personalmente sea gratuito. En mi página web, que incluyo también en este canal, ustedes pueden encontrar de forma gratuita todo tipo de artículos de divulgación científica que yo he elaborado y también seminarios y pláticas que yo he dado tanto en México como en Reino Unido. También he tenido el placer o la oportunidad de hablar sobre mi área de especialización y otras áreas de interés en general de ciencia en programas de radio. Y ahora con este nuevo proyecto personal que tengo, estaré ofreciendo un curso gratuito de introducción a la dinámica de fluidos computacional. Este curso pequeño y básico consistirá inicialmente de 8 videos, donde voy a enfocarme en explicar qué es CFD, que es dinámica de fluidos computacional, para qué sirve y dónde se aplica. También habrá un video donde hablaré exclusivamente de mi investigación relacionada con CFD y el tipo de simulaciones computacionales que he realizado, por si están interesados en saber en qué áreas yo he trabajado personalmente. También tengo planeado subir varios videos. En 2 de ellos daré una introducción a las ecuaciones usadas en CFD o en dinámica de fluidos computacional, que son la ecuación de continuidad o ecuación de conservación de masa, y también hablaré sobre la ecuación de conservación de momentum. Ahí explicaré brevemente el origen de estas ecuaciones y cómo se derivan matemáticamente. En otros 2 videos vamos a resolver las ecuaciones simplificadas de continuidad y de momentum para resolver 2 problemas de flujo estándar usados en CFD, que son el problema de flujo cortante simple y el flujo cortante con gradiente de presión, donde nuestro objetivo en esos videos va a ser encontrar una ecuación analítica para el perfil de velocidades.
En otro video vamos a usar una técnica numérica llamada el método de diferencias finitas para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones muy famosas que se utilizan para modelar el flujo de fluidos simples como el agua. Vamos a aplicar esta técnica de diferencias finitas para resolver los problemas de flujo antes mencionados, donde vamos a encontrar una solución aproximada al sistema de ecuaciones original. Y por último, también voy a hablar sobre la técnica numérica más popular usada en CFD, que se llama el método de volumen finito, donde también voy a dar una introducción a este método y vamos a obtener una solución numérica a los problemas de flujo estándar de los que ya hablé, que es flujo cortante simple y flujo cortante con gradiente de presión. Para un futuro también estaré subiendo este mismo curso, pero en inglés, para aquellos interesados en practicar su inglés o si quieren saber la terminología que se utiliza en CFD, la terminología en inglés que se usa en dinámica de fluidos computacional. También tengo planeado subir más contenido relacionado a CFD y otros temas generales de dinámica de fluidos, así que estaré abierto a recibir sugerencias sobre temas que tengan interés en saber y que yo pueda contribuir con mi experiencia y conocimiento. Y por último, mi principal objetivo en un futuro cercano es ser docente, por lo que realizar estos videos que voy a subir me ayudan para practicar mis métodos de enseñanza. Por lo que cualquier crítica constructiva o cualquier comentario o sugerencia van a ser totalmente bienvenidos. Y habiendo dicho esto, bienvenidos a este canal. Gracias por estar aquí, por tomar el tiempo para ver mis videos y disfruten del contenido y de este curso. Gracias. Hola, bienvenidos a esta presentación llamada Introducción a la dinámica de fluidos computacional. Yo soy el Dr. Hugo Castillo Sánchez y el objetivo de este video es dar un panorama general acerca de esta ciencia llamada en inglés Computational Fluid Dynamics o sus abreviaturas en inglés CFD. Estos son los 5 puntos que quiero abarcar. Quiero comenzar dando una breve introducción a lo que es CFD, para qué sirve, qué aplicaciones tiene. Después quiero mostrar o explicar los conocimientos mínimos necesarios, tanto teóricos como prácticos, para estudiar esta ciencia. Como voy a mostrar en la presentación, para simular un fluido necesitamos resolver ecuaciones matemáticas un poco complejas y bueno, quiero dar una breve descripción del tipo de ecuaciones que necesitamos resolver y algunos métodos matemáticos que se utilizan para la solución de estas ecuaciones diferenciales, que son generalmente ecuaciones diferenciales parciales. También quiero dar una breve descripción de los software computacionales más comunes que se utilizan para realizar simulaciones de fluidos. Algunos software con los que yo he tenido experiencia, que son principalmente de naturaleza abierta. Y por último, yo llevo 3 años y medio dedicándome a realizar simulaciones computacionales de fluidos, así que si estás interesado en mi trabajo, al final del video voy a dar una breve descripción de algunos resultados con los que he trabajado, el tipo de fluidos con los que trabajo y algunos resultados que ya he publicado en revistas internacionales. El impacto de la dinámica de fluidos en nuestra vida cotidiana. La dinámica de fluidos es una rama de la física de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento de los fluidos, así como de estudiar las fuerzas que provocan este movimiento de los fluidos. Esta ciencia ha sido utilizada para estudiar fenómenos que están presentes en nuestra vida cotidiana. Una de las aplicaciones más comunes es para predecir el clima y otros fenómenos meteorológicos, incluyendo el estudio de flujos geofísicos, como por ejemplo la formación de huracanes. También se estudia para estudiar corrientes oceánicas y el flujo sanguíneo. Yo tengo unos colegas que se encargaron de diseñar un brazalete cuyo objetivo es el predecir el nivel de colesterol que está presente en nuestra sangre. Y esto se logró gracias a las aplicaciones de los fundamentos de dinámica de fluidos. Otras aplicaciones tecnológicas importantes se encuentran en el campo de la aerodinámica. Esto incluye el diseño de turbinas eólicas, el diseño de motores para cohetes espaciales y hoy en día, si te gusta la Fórmula 1,
la dinámica de fluidos se utiliza para el diseño de los automóviles que se utilizan en estas competiciones. Y también, bueno, tenemos aplicaciones de dinámica de fluidos en la industria química. Esto incluye el procesamiento de polímeros y la extracción de petróleo. La dinámica de fluidos es una ciencia ya muy antigua. Podemos, desde Newton, decir, cuando él desarrolló su ley de viscosidad de Newton, que después vamos a hablar de eso. Y como van a ver en la presentación, eh, resolver un problema de mecánica de fluidos o de dinámica de fluidos es complicado porque las ecuaciones que se encargan de describir el comportamiento de fluidos tienden a ser ecuaciones diferenciales parciales que son muy complicadas de resolver. Es casi imposible obtener una solución analítica para estas ecuaciones. Por lo tanto, se necesitan de técnicas matemáticas muy sofisticadas y para resolver estas técnicas matemáticas, para aplicar estas técnicas matemáticas, se necesitan computadoras muy eficientes, muy poderosas, para encontrar una solución a estas ecuaciones. Pero gracias al rápido avance tecnológico científico que hemos experimentado en estas últimas décadas, problemas de dinámica de fluidos que existían hace muchos años, hace más de 100 años, ahora se pueden resolver gracias al avance del equipo de procesamiento de cómputo que tenemos disponibles hoy en día. Pero pues, también nuestra sociedad está evolucionando y nuestra sociedad exige que encontremos soluciones a problemas que surgen en nuestra sociedad. Por ejemplo, hoy en día necesitamos encontrar soluciones al cambio climático, también la búsqueda de energías renovables, entre otras cosas. Por este motivo, ingenieros y expertos de diferentes disciplinas se han visto motivados a desarrollar herramientas sofisticadas que les permitan encontrar una solución a estos problemas desafiantes. Y una de las herramientas de ingeniería que es usada hoy en día en la mayoría de las industrias es la dinámica de fluidos computacional, o como ya había mencionado antes, Computational Fluid Dynamics en inglés, CFD. La dinámica de fluidos computacional básicamente es el análisis de flujo de fluidos usando métodos numéricos. Si tú sabes utilizar esta ciencia, esta herramienta, puedes ser capaz de analizar y resolver problemas complejos de fluidos de una fase o de varias fases. Puede ser flujos líquido-gas, líquido-líquido, entre otras cosas, incluyendo también líquido-sólido. La dinámica de fluidos utiliza leyes físicas en forma de ecuaciones diferenciales parciales y los software que se desarrollan para CFD el trabajo de estos software es transformar estas leyes físicas en ecuaciones mucho más simples, que son ecuaciones algebraicas. Y los software de CFD van a resolver numéricamente estas ecuaciones de manera muy eficiente. En esta imagen se describen algunas de las principales aplicaciones tecnológicas de CFD. Por ejemplo, en la industria automotriz, la dinámica de fluidos computacional se utiliza para un mejor diseño de los vehículos para poder disminuir la resistencia frente al aire. Este tipo de simulaciones es utilizada por ingenieros para saber cuál es la magnitud del campo de velocidad del aire frente al vehículo. Otra aplicación tecnológica importante es en la ingeniería aeroespacial, en donde se aplica la dinámica de fluidos computacional para el diseño eficiente de aletas de los aviones, de las alas de los aviones. Algunas simulaciones incluyen, por ejemplo, crear una malla computacional de un avión y poder simular el flujo de aire frente al avión. También se obtienen líneas de corriente que le permite a los ingenieros saber cuál es la magnitud de velocidad del aire y poder identificar las regiones donde hay mayor resistencia de aire en las alas de los aviones. La dinámica de fluidos computacional también se utiliza para la simulación de ríos o cataratas, también para simular flujo sanguíneo en el corazón o en otras partes del cuerpo. Se utilizan simulaciones computacionales para saber cómo se comporta la sangre con colesterol, por ejemplo. Y también últimamente
La dinámica de fluidos computacional se utiliza para un diseño eficiente de la vestimenta deportiva, lo que permite a los atletas poder disminuir su resistencia frente al agua y mejorar sus tiempos en el deporte que estén practicando. Y bueno, esta es una imagen que me gusta particularmente a mí para describir que CFD es una ciencia interdisciplinaria. Aquí tenemos, por ejemplo, si estás interesado en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, puedes dedicarte, bueno, puedes estudiar, hacer análisis numérico de, de métodos de solución de ecuaciones diferenciales parciales, y también, bueno, puedes programar. Aquí en esta región se puede encontrar lo que es hoy en día la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina o machine learning. Si, por ejemplo, estás interesado en ciencias de la ingeniería, ciencias biológicas o ciencias físicas, pero también te interesan las matemáticas aplicadas, puedes dedicarte un poco más a la parte teórica para hacer una formulación de un problema y resolver este problema generalmente de manera analítica o usando métodos numéricos. También puedes combinar ciencias de la computación y estas ciencias para poder visualizar información y para poder también procesar datos. Y aquí en medio se encuentra lo que es modelado y simulación, que es donde se encuentra CFD. CFD, o dinámica de fluidos computacional, es una ciencia que combina elementos de la mecánica de fluidos con elementos de matemáticas aplicadas o métodos numéricos más específicamente, pero también tiene una importante contribución de las ciencias de computación. Más adelante en la presentación vamos a ver, va a quedar un poco más claro porque es una ciencia interdisciplinaria. Y bueno, si estás interesado en realizar simulaciones de un fluido, por ejemplo, de sangre, de pintura, de agua, de aire, los conocimientos necesarios mínimos para estudiar CFD son los siguientes. Por ejemplo, para mí, en lo personal, necesitas una base fuerte de fundamentos de mecánica de fluidos. Esto incluye, por ejemplo, mecánica del medio continuo, conservación de masa, conservación de momentum y energía. Si a ti no te gusta mucho la parte física, la parte mecánica, va a ser muy difícil que puedas dedicarte a estudiar CFD. También, si te gustan mucho las matemáticas, más bien, para estudiar dinámica de fluidos computacional debes tener un buen gusto por las matemáticas. Particularmente hablamos de álgebra lineal. Debes tener conocimientos fuertes, conocimientos sólidos de operaciones matriciales, sistemas de ecuaciones lineales y álgebra de tensores. Bueno, esto ya es un poco más avanzado, pero va a ser ideal que si conozcas un poco de tu álgebra de tensores. También necesitas conocimientos sólidos de cálculo vectorial y de ecuaciones diferenciales. Esto incluye operaciones diferenciales básicas. Debes entender bien lo que es el teorema de la divergencia y tener, o bueno, por lo menos saber algunos métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales y métodos numéricos, como mencioné al inicio de la presentación. Muchas de las ecuaciones para simular un fluido es imposible casi obtener una solución analítica para poder resolver esto. Es imposible encontrar una solución analítica para este tipo de ecuaciones, por lo que necesitamos encontrar otros métodos matemáticos que nos permitan encontrar una solución a estas ecuaciones. Y para ello, bueno, vamos a necesitar ver algunos métodos de solución para ecuaciones diferenciales. Y por último, necesitas un buen conocimiento de algún lenguaje de programación. Esto puede ser lenguaje C, C++, Python, que es el más popular hoy en día. Aquí se muestran las ecuaciones generales utilizadas en CFD. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones acopladas que se utilizan para poder simular un fluido. La ecuación número 1 tenemos la ecuación de continuidad, o que también se le conoce como la ecuación de conservación de masa. Esta ecuación es una forma simplificada de la ecuación de continuidad que se utiliza para
principalmente simular un fluido incompresible o un líquido en este caso, donde tenemos que la divergencia del campo de velocidad debe ser igual a cero. El significado físico de esta ecuación nos dice que la masa de fluido que entra en un área delimitada en el espacio debe ser igual a la masa de fluido que sale en la misma área delimitada en el espacio. Aquí tenemos la ecuación de conservación de momentum, que si ustedes recuerdan sus clases de física, la segunda ley de Newton, que nos dice que la masa por aceleración, la aceleración de un objeto es igual o es proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Y bueno, esta es la ecuación, la segunda ley de Newton aplicada a fluidos, donde de este lado izquierdo tenemos la aceleración de fluido, va a ser causada por la suma de fuerzas que actúan sobre el fluido. Aquí en el lado izquierdo tenemos una densidad multiplicado por una aceleración, que es la derivada de la velocidad del fluido con respecto al tiempo. Y aquí tenemos una derivada espacial, una aceleración espacial, que nos dice cómo cambia la velocidad en la dirección del flujo. Aquí tenemos el campo de velocidad multiplicado por el gradiente de velocidad, y este término en la izquierda debe ser igual a la suma de fuerzas que actúan sobre el fluido. Y aquí se incluyen las principales fuerzas que actúan en un fluido. Este es el gradiente, este término se le conoce como el gradiente de presión. Y este término es, por ejemplo, importante en nuestra casa, en la que queremos, por ejemplo, transportar agua de nuestra cisterna que se encuentra en la parte inferior de nuestra casa, y queremos transportar esa agua al techo donde está nuestro bote, nuestro tanque de almacenamiento de agua. Entonces, la bomba que tenemos en nuestra casa va a aplicar un gradiente de presión que se va a encargar de desplazar el agua de nuestra cisterna, que está en la parte inferior de nuestra casa, al techo, a la parte superior de nuestra casa. Aquí tenemos la divergencia de esta cantidad, sigma, que se le conoce como el tensor de esfuerzos. Este tensor de esfuerzos es generalmente una matriz de 3×3. Y este tensor de esfuerzos es un poco complicado explicarlo aquí, pero básicamente esta cantidad matemática considera la distribución de tensiones y esfuerzos internos del fluido. Matemáticamente hablando, es una matriz que representa los esfuerzos que afectan un área física, un volumen físico del fluido, y esta cantidad, este objeto matemático nos permite entender el comportamiento del fluido. Este tensor de esfuerzo, este sigma, también considera las contribuciones internas del fluido. Por ejemplo, si el fluido tiene cadenas moleculares dentro de ella, estas cadenas moleculares se van a ver afectadas por el movimiento del fluido, y el efecto sobre estas cadenas también puede tener un impacto en el comportamiento del fluido, y el fluido se puede comportar de manera diferente cuando está en movimiento. Y aquí tenemos esta cantidad S, que se le considera como el término fuente. Este término fuente puede ser alguna otra fuerza que pueda causar que el fluido se mueva. En este caso, uno de los ejemplos más comunes es el campo de gravedad. También podemos tener un campo electromagnético que pueda afectar el movimiento del fluido, entre otras cosas. Entonces, si estas fuerzas son cero, o si no hay alguna fuerza que actúe sobre el fluido, entonces la velocidad, la aceleración del fluido va a ser cero. Esto es lo que nos quiere decir físicamente esta ecuación, que el fluido solo se va a mover si hay fuerzas actuando sobre ella. Y bueno, también si quieres simular un fluido industrial o un fluido, también puedes necesitar otras ecuaciones adicionales que permitan tener un sistema completo de ecuaciones. Una de las ecuaciones más comunes es, por ejemplo, un campo de temperatura. Por ejemplo, si
si tú estás calentando tu fluido, esa energía que estás proporcionando al fluido también va a afectar el campo de velocidad del fluido, porque la viscosidad del fluido puede disminuir, entonces puede que el fluido se mueva más rápido, se mueva más lento, dependiendo de tu campo de temperatura, que también puede depender de la posición y del tiempo. Y bueno, aquí tenemos una ecuación de estado. Si ya tomaste cursos de termodinámica, sabes que especialmente este tipo de ecuaciones es más, este tipo de ecuaciones son comúnmente más utilizadas para el estudio de fluidos incompresibles, no, compresibles, por ejemplo los gases, donde tienes una ecuación de la presión que va a depender del volumen y de la temperatura. Y como mencioné antes, este campo, esta matriz, este tensor de esfuerzos, eh, va, para cada fluido que existe en el mundo, vamos a tener un tensor de esfuerzos. Esta ecuación es general. Entonces, si tú quieres simular un fluido, por ejemplo, quieres simular lava volcánica, quieres simular el flujo de chocolate, el flujo de agua, el flujo de petróleo, necesitas obtener información experimental para que tú puedas determinar cuál es el tensor de esfuerzos de ese fluido. Este tensor de esfuerzos puede depender de muchas cosas, puede depender de, eh, de lo que, de, por ejemplo, el fluido puede ser una mezcla de varios componentes, entonces va a depender de muchas cosas, del peso polimérico, puede depender de la concentración de el tipo de sustancias que están presentes en el fluido, puede depender de la temperatura, puede depender de muchas cosas, pero generalmente va a depender del gradiente de velocidad. Entonces vas a tener una ecuación que va a depender altamente de la velocidad. Y este tipo de ecuaciones son, de hecho, esta ecuación es un sistema de tres ecuaciones diferenciales parciales, lo que complica mucho la solución de este tipo de ecuaciones. Simular un fluido es desafiante y lo que lo hace aún más complicado es este tensor de esfuerzos, que puede depender de muchas otras variables. Y sí, aquí mencioné que U es el campo de velocidad, del tiempo, ρ la densidad del fluido, P es la presión, ese es el término fuente, T es la temperatura y sigma es el tensor de esfuerzos. En la diapositiva anterior vimos que las leyes físicas que gobiernan el comportamiento de los fluidos se expresan en ecuaciones diferenciales parciales. En la diapositiva anterior vimos que las leyes físicas que gobiernan el comportamiento de los fluidos, esto incluye la ecuación de continuidad y la ecuación de conservación de momentum, estas leyes físicas se expresan en ecuaciones diferenciales parciales. Y también ya mencioné que por ahora es imposible, no existe un método que permita encontrar la ecuación que permita encontrar una solución a este tipo de ecuaciones. Por lo tanto, se tienen que utilizar técnicas numéricas en las que las ecuaciones diferenciales parciales se transforman en un sistema discreto de ecuaciones algebraicas. Este proceso se le llama como discretización. Por ahora no voy a hablar profundamente sobre este tipo de técnicas, esto lo tengo pensado hacer en los próximos videos, pero algunas técnicas de discretización más comunes que se utilizan en dinámica de fluidos computacional son métodos de volumen finito, pero también se pueden utilizar métodos de elementos finitos o el método de diferencias finitas. Estas técnicas son muy populares y como mencioné antes, estas técnicas se aplican a las ecuaciones diferenciales parciales y como resultado tú obtienes ecuaciones más simples, ecuaciones algebraicas que son más fáciles de tratar. Y una vez que aplicas estas técnicas, eh, vas a tener tus ecuaciones discretizadas, vas a tener tus ecuaciones en formas algebraicas y estas ecuaciones las puedes ensamblar en matrices, las cuales adoptan la forma de un sistema lineal de esta forma, donde tienes una matriz de coeficientes A, tienes el vector B, que es un vector de constantes, y U, que es el vector de variables.
que puede ser el campo de velocidad, temperatura o concentración. Entonces pasamos de tener este sistema complejo de ecuaciones de diferenciales parciales, tú aplicas tu método de discretización, que puede ser método de volumen finito, método de elemento finito o método de diferencias finitas. Entonces transformas estas ecuaciones en este tipo de sistemas lineales, que son mucho más sencillos de resolver. Y todos los software de CFD van a ensamblar las matrices automáticamente y se van a encargar de resolver el sistema lineal de matrices para encontrar el campo de variables en determinado tiempo t. Esto es lo que todo software de CFD hace. Así, un usuario, si quieres simular un fluido, no necesitas hacer a mano todos estos métodos. Por eso se utilizan estos software que ya están programados para hacer ese trabajo por ti. Y bueno, software de dinámica de fluidos computacional. Brevemente quiero describir en qué consiste el análisis de CFD. Y este se realiza a través de 3 pasos importantes. Aquí tenemos lo que se le conoce como la etapa de preprocesamiento, donde definimos el dominio y la generación de malla computacional. Por definición del dominio, nos referimos a delimitar el espacio en donde queremos resolver las ecuaciones de fluido. Por ejemplo, si tú quieres simular un fluido en un canal o en una tubería, vas a definir, a delimitar ese dominio. Por ejemplo, si tu canal mide 10 metros y 10 metros de longitud y 1 metro de altura, entonces vas a crear ese dominio, lo vas a delimitar. Tú sabes que ahora en dirección X tu canal va a medir 10 metros, en tu dirección Y tu canal solo va a medir 1 metro. A eso nos referimos por definición del dominio. Y generación de la malla computacional, por malla nos referimos a la creación de, ahora ya que tienes tu dominio, ahora tú creas este dominio computacional, como por ejemplo al inicio de la presentación mostré estas imágenes. A esto se le conoce como malla computacional, donde tú defines tu dominio, defines tu geometría y al crear la malla al crear esta malla computacional, lo que haces es eh, crear esta malla, crear este dominio a partir de pequeños volúmenes, pequeños celdas que van a componer tu dominio. Esto va a quedar un poco más claro en las siguientes diapositivas, donde voy a mostrar algunas mallas computacionales con las que he trabajado anteriormente. Entonces, esa es la primera etapa, la que se le conoce como preprocesamiento. Después viene la etapa de simulación. Bueno, ya tienes tu dominio, ya sabes qué ecuaciones tienes que resolver, ya sabes el tipo de fluido que vas a resolver. Entonces especificas los solvers. Esto se refiere por solvers, nos referimos a las técnicas matemáticas que se van a utilizar para resolver las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del fluido. Y bueno, el software va a resolver esas ecuaciones por ti y a eso se le conoce como simulación numérica. Una vez que ya realizas la simulación numérica, tu software de CFD te va a dar una solución, pero esta solución generalmente viene expresada en datos generales. El software de CFD te va a proporcionar campos de velocidad finales. Por ejemplo, si simulas un fluido hasta estado estacionario, el software de CFD te va a dar los campos de velocidad del fluido en cada determinado tiempo. Por ejemplo, puede ser cada delta t. Tú quieres saber el campo de velocidad al inicio de tu simulación y después en tiempos intermedios y después en estado estacionario. Entonces, en la etapa de postprocesamiento, tú vas a analizar esos resultados que son producto de nuestra simulación numérica utilizando nuestro software de CFD. Y existen muchos software de CFD disponibles, tanto comerciales como de naturaleza abierta, que se encuentran disponibles. Algunos ejemplos de software comerciales, los cuales son generalmente diseñados para ser de fácil uso para el usuario. Se encuentran ANSYS Fluent, también tienes COMSOL,
Star CCM. Voy a proporcionar un link en el video donde puedes ver este tipo de software. La desventaja de estos software comerciales es que son muy caros. Tener una licencia para utilizar estos software son muy caros, pero una vez que tú pagas esta licencia, estos software van a ser muy fáciles de usar porque ya fueron diseñados para ser amigables con el usuario. Solo es necesario especificar algunos datos de entrada, algunos datos necesarios para tu simulación. Por ejemplo, tú especificas el tipo de fluido que quieres simular, las condiciones de operación de tu simulación, entre otras cosas. Y también tienes por otra parte los software de naturaleza abierta, open source. Por naturaleza abierta nos referimos por naturaleza abierta a aquellos códigos cuyo código fuente es abierto. Tú puedes acceder a los códigos principales de estos software, a diferencia de los de eh, software comercial, donde tú no puedes tener acceso a los códigos más básicos de los software. En los de naturaleza abierta tú puedes tener acceso a esos códigos y tú puedes tener control de todos los códigos. Puedes modificarlos o mejorarlos dependiendo de tus intereses. Y los más comunes son OpenFOAM, FOAMXten, Rotool. Estos son algunos software con los que yo ya tengo experiencia, ya he trabajado. Y bueno, la ventaja de estos códigos de naturaleza abierta o de open source es que estos software son gratuitos. Tú puedes descargar, voy a incluir un link donde tú puedes ir y descargar estos software y poder realizar simulaciones de fluidos por tu cuenta. La desventaja es que no existe mucha documentación donde puedas entender cómo funcionan este tipo de software. Pero con experiencia que uno va adquiriendo, tú ya vas entendiendo cómo se utilizan estos software. Y bueno, quiero describir brevemente un software, el más popular de hecho que existe de naturaleza abierta, que se le conoce como OpenFOAM. Es el software para CFD más popular, como mencioné, es gratuito porque es de naturaleza abierta. Y este software fue escrito en el lenguaje C++ para el desarrollo de solvers numéricos personalizados y de otras herramientas de y post-procesamiento para la solución de problemas de mecánica de medio continuo. Para mecánica del medio continuo es básicamente aquella rama de la mecánica que trata de los cuerpos deformables, ya sea tanto sólidos o líquidos, basado en la hipótesis del medio continuo, en los que se considera que la materia, ya sea de un sólido o de un líquido, está distribuida de forma continua en cualquier volumen que se considere. Esto permite que se desarrollen leyes físicas en términos de derivadas. Si asumimos medio continuo, eso nos permite expresar las leyes físicas en ecuaciones diferenciales. Entonces, OpenFOAM permite resolver cualquier tipo de problema de mecánica del medio continuo. Y OpenFOAM es una librería, consiste en una librería extensa donde tú puedes desarrollar muchas operaciones tensoriales. Existen muchos métodos de discretización de ecuaciones diferenciales parciales. Tiene solvers para sistemas lineales para este tipo de sistemas matriciales. También cuenta con diferentes modelos físicos generales, modelos para fluidos compresibles e incompresibles, gas o líquido. También puedes incorporar reacciones químicas, transferencia de calor, transferencia de energía, flujos turbulentos y fluidos complejos. Y OpenFOAM está basada en el enfoque tradicional del método de volumen finito para discretizar y resolver las ecuaciones diferenciales parciales. Como ya mencioné antes, en los próximos videos voy a hablar más a fondo del método de volumen finito. Bueno, ahora me gustaría hablar del sistema HiGFlow o HiGFlow. Este software para CFD fue escrito en el lenguaje de programación C
y fue desarrollado por mis colegas del Instituto de Ciencias, de Matemáticas y Ciencias Computacionales de la Universidad de Sao Paulo. Yo fui investigador postdoctoral en este instituto del año 2021 al año 2024 y trabajé en el desarrollo de este software que fue financiado por FAPESPI, que es una fundación que se dedica a apoyar la investigación hecha en el estado de Sao Paulo, y también por Petrobras, que es una de las compañías paraestatales de extracción de petróleo más grandes en el mundo. Este sistema, HiGFlow, permite simular flujos mono y multifásicos de fluidos newtonianos y no newtonianos. Voy a hablar un poco más de este tipo de fluidos en unos minutos. Y sí, este sistema HiGFlow usa, a diferencia de OpenFOAM, que usa método de volumen finito, HiGFlow usa un método numérico basado en el método de diferencias finitas para discretizar ecuaciones diferenciales parciales. Sí, para resolver ecuaciones diferenciales parciales que son derivadas de problemas de flujo de fluidos incompresibles. Una de las ventajas de este sistema es que está siendo desarrollado de manera modular. Esto significa que el sistema permite que nuevas técnicas y métodos sean fácilmente implementados en el código base. Uno de los objetivos de este sistema HiGFlow es ser de código abierto para que la comunidad, los usuarios, puedan después implementar nuevas técnicas de solución de ecuaciones diferenciales parciales para fluidos, para diferentes tipos de fluidos. Y como mencioné antes al inicio, yo trabajé con este sistema y ya realicé diferentes publicaciones en revistas internacionales, realizando simulaciones computacionales de diferentes fluidos de interés industrial. Por ejemplo, yo implementé modelos para fluidos como que permiten describir el comportamiento de la sangre, del chocolate, de pinturas, de lodos, de cementos y de suspensiones de esferas de partículas esféricas. Así que si estás interesado en mi trabajo, puedes ver mis artículos que fueron publicados en estos años. Voy a incluir un link para que puedas acceder a esos artículos. Y si estás interesado en algún artículo en específico, yo te puedo proporcionar una copia en archivo PDF de algún artículo mío del que estés interesado. Y aquí mencioné que el sistema HiGFlow trabaja con mallas jerárquicas. De hecho, el sistema HiGFlow, HiG significa hierarchical grids, que significa mallas jerárquicas. Aquí solo quiero describir qué es una malla jerárquica. Por ejemplo, aquí tenemos esta ilustración que es un dominio. Vamos a decir que queremos simular el flujo de un fluido en este cuadrado. Entonces la forma de discretizar, de dividir el subdominio en este tipo de geometrías es dividir, por ejemplo, este cuadrado lo vamos a llamar la celda raíz, la celda principal, la celda padre. Y vamos a dividir este dominio en 4 cuadrados pequeños, que van a ser la celda 1, la celda 12, esta celda y esta celda. Pero a la vez queremos que esta celda la podamos dividir en otros 4, en otras 4 celdas pequeñas, que serían 2, 7, esta y esta. Y a su vez, este cuadrado lo vamos a dividir en 4 cuadrados más pequeños, que son 13, 14, 15 y 16. Pero a su vez podemos continuar dividiendo los cuadrados que se generan de este cuadrado en cuadrados más pequeños. A estas celdas, que es la celda 1, 12, esta celda grande y esta celda grande, las llamamos los hijos, las celdas hijos de la celda raíz. Y a su vez, estas celdas grandes pueden tener hijos también, que en este caso de esta celda va a tener, que es esta, va a tener de celdas hijos la celda 13, 14, 15 y 16. Este tipo de mallas, este tipo de
subdominio del dominio más grande. Se les conoce como mallas jerárquicas porque hay una jerarquía. Tenemos la celda padre y esta celda padre tiene celdas hijos y a su vez estas celdas hijos pueden tener más hijos. Esta es una estructura de datos que se usa en HighGFlow y bueno, aquí como mostré tenemos la representación de una celda computacional que se utiliza para simular fluidos en HighGFlow y aquí tenemos esta estructura de base de datos en forma de árbol. ¿Y por qué es importante este tipo de mallas jerárquicas? Y bueno, aquí muestro un tipo de malla. ¿Por qué es importante usar mallas jerárquicas? Aquí yo muestro unos ejemplos de algunos dominios, algunas geometrías con las que yo he trabajado personalmente. Este es un ejemplo de una geometría de canal en la que yo quiero simular el flujo de un fluido, por ejemplo, de agua, fluyendo de esta dirección hacia esta dirección. Y bueno, ¿cómo realizamos una simulación de un fluido en este tipo de geometrías? Lo que hacemos es delimitar la geometría del canal y después vamos a dividir ese dominio, este canal, en pequeñas celdas y independientemente del software de dinámica de fluidos computacional que tú utilices, ese software va a resolver las ecuaciones que gobiernan el flujo de fluidos en cada una de estas celdas pequeñas. Pero el problema es que si por ejemplo dividimos el dominio en celdas que tengan el mismo tamaño y que ese tamaño de celda sea pequeño, entonces va a ser, computacionalmente hablando, va a ser muy caro simular o resolver las ecuaciones diferenciales parciales en celdas pequeñas, porque vamos a estar resolviendo esas ecuaciones en cada celda y si son muchas celdas, pues esto va a demorar mucho tiempo. Lo que hacemos para disminuir el trabajo computacional es crear este tipo de celdas. Nosotros, en mi caso, yo estoy interesado en estudiar el comportamiento de un fluido cerca de las paredes, porque cerca de las paredes es cuando tenemos mayores gradientes de velocidad y el comportamiento complejo de un fluido, por ejemplo, de un polímero, de un plástico. El comportamiento más interesante pasa cerca de las paredes. Entonces, yo quiero quiero capturar esos gradientes de velocidad cerca de las paredes y por eso defino celdas muy pequeñas cerca de las paredes. Pero para no simular el dominio, para no resolver las ecuaciones diferenciales parciales en todo el dominio utilizando celdas pequeñas, lo que hago es en el centro, que no me interesa mucho lo que pasa ahí, voy a utilizar celdas un poco más grandes. Entonces el uso de estas celdas, de estas mallas jerárquicas, me permite reducir el costo computacional de mi simulación. O también puedo utilizar este tipo de celdas. Aquí tenemos dos niveles jerárquicos y aquí tenemos tres. Eh, estas mallas son más fáciles de simular porque ya no tienes que simular el dominio usando celdas muy pequeñas. Y aquí tenemos otro ejemplo de una geometría donde me interesa saber lo que pasa en esta región de mi geometría. Esta es una geometría que se llama expansión, no, se llama eh, flujo de contracción 4.1. Esto significa que el canal aquí va a ser 4 veces más grande que el canal aquí. Y este tipo de geometría se usa en procesamiento de polímeros, donde hacemos que un fluido que viene de un canal grande ahora fluya en un canal más pequeño. Y hay un comportamiento del fluido muy interesante cerca de estas paredes. Por eso es que redefinimos o creamos una malla computacional con refinamiento en esta zona. Bueno, algunas ilustraciones que mis colegas han hecho en simulación de flujo de fluidos utilizando diferentes software para CFD. Este es una geometría un poco compleja, que es un arreglo complejo de canales tridimensional en 3 dimensiones, donde tenemos múltiples entradas. Aquí tenemos el flujo de agua que puede entrar por aquí,
pero también puede entrar por aquí y va a tener el agua va a fluir en este tipo de serpientes y va a salir por estas dos salidas. La escala de color nos indica eh, el, valor de la el valor de la magnitud del campo de velocidad. Si es azul, vamos a tener valores pequeños de velocidad, pero si observamos escala de color rojo, significa que la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo de velocidad del fluido va a ser mayor. Mis colegas simularon el flujo de agua en esta red de canales y los resultados pueden ser encontrados en este artículo.